Hola, ¿cómo están? Nosotros muy contentos de acompañarles una vez más en este Creciendo Juntos, una producción del subsistema Chile Crece Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social y que forma parte del sistema de protección social impulsado por el Estado. Soy Julio Videla y junto a Macarena Silva, profesional del sistema Chile Crece Contigo, como siempre, les estamos acompañando para conversar distintos temas relacionados con la infancia. Macarena, muy buenos días. Muy buenos días, Julio. Buenos días a todas y todos los que nos están escuchando. Hoy vamos a hablar del movimiento, que es una condición básica, ¿no?, para el desarrollo y a la vez constituye una de las herramientas para el aprendizaje. Sobre el rol del movimiento en el desarrollo y el aprendizaje vamos a conversar esta mañana. Y para ello nos acompaña en el estudio, y le agradecemos su visita, Natalia Infante, directora de formación de la Fundación Caserta. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Bienvenida, Natalia. A ver, partamos por lo global. ¿Qué hitos del movimiento podemos esperar en los niños y niñas, dependiendo también de su edad, ¿no? Así es, hay movimientos que son de la naturaleza misma del ser humano, que tiene que ver con poder sentarse primero, ¿no es cierto?, mover los brazos, gatear en su momento, hay niños que gatean o no, después se paran, ¿no es cierto?, o sea, hasta llegar a la posición vertical, en el fondo, ¿no es cierto?, y de poder sentir que las piernas sostienen. Y ahí es cuando el niño empieza a caminar y empieza a desarrollar una cantidad de movimientos para explorar el mundo. Ahí empieza también a tener el contacto con el aprendizaje a través de poder sentir el mundo a través de su propio movimiento y juego. Se habla de esos hitos, ¿no? Como, no sé, de rotar, de gatear, de pararse. Pero el movimiento está asociado al crecimiento desde el origen, ¿no crees tú? Por ejemplo, no sé, cuando los niños prensan o se dirigen a la mirada de la madre o del padre, el movimiento de la cabecita, todo ello seguramente influye también en el desarrollo, ¿no? Así es. Todo eso va generando un desarrollo que es integral en el niño. Uh-huh. Ayuda también en lo cognitivo. Uh-huh. El niño empieza a darse cuenta del mundo que lo rodea. Empieza poco a poco a mirar colores, empieza a mirar texturas, movimientos y en otros, digamos, y también en sí mismo empieza a sentir. Uh-huh. Entonces, esto es importante a la luz también de los adultos, de poder mirar cuando un niño no está haciendo algunos movimientos que debieran por su etapa de desarrollo empezar a aparecer. Y eso son indicadores que los adultos tenemos que tener presentes para poder estimular. Sí, yo en realidad también te lo mencionaba a propósito de que los padres, madres y cuidadores muchas veces esperan que los niños estén quietos, ¿no? Que cuando son guaguitas, que estén en la sillita o en el cochecito, ¿no? Y lo que hace eso es inhibir su desarrollo. Quizás por eso nosotros como Chile Crece Contigo, por ejemplo, promovemos el uso del Meitay o el uso de la alfombra de goma eva, que quizás, claro, la gente piensa que es para usarse cuando los niños ya se mueven, ya gatean, pero en realidad lo que nosotros promovemos es el uso del suelo desde el inicio de los días, ¿no? Y también el portearlos, porque así ellos también van sintiendo ese movimiento que les va permitiendo también generar, qué sé yo, conexiones sinápticas, eso que tú mencionabas como relacionado con lo cognitivo. Así es, muy importante lo que acabas de decir, o sea, el niño, nosotros privilegiamos lo visual. Uh-huh. ¿Te has fijado que siempre se les ponen estos monitos que dan vuelta, uh-huh, o les ponen figuras para que el niño mire? Pero la verdad es que lo que hacemos es que el niño se quede quieto, uh-huh, frente a lo que ve, ¿sí? Y lo que necesita en un niño es sentir su propio cuerpo en movimiento. Uh-huh. Es esa vitalidad, esa vida interna que siente en su guatita, que de repente hay una cosa más áspera, que le dolió la patita por algo, o sea, o que lo aprieta algo. Todas esas cosas van haciendo conexiones y son las primeras experiencias que los niños van teniendo y que van desarrollando sin duda lo que van a hacer en el futuro. Yo no sé si un poco se topa la pregunta que yo te voy a hacer con lo que dijo recién Maca, que es muy bueno. Y en este sentido, Natalia, pensando en las mamás primerizas,
¿qué beneficios trae el movimiento al desarrollo de los niños y niñas? ¿No? Y los papás también, pues, Julito. La mamá y los papás. Sí, yo hablé de las mamás, pero después yo aquí adentro decía, y los papás también. Pero no lo dije. Así es, porque además son movimientos muy distintos. ¿Sí? Hay movimientos de alguna manera más, por así decirlo, más femeninos, ¿sí? Que son más delicados probablemente, mucho más contenedores, y hay movimientos masculinos que también el niño siente la presencia de la madre, la presencia del padre, el movimiento de la madre, el movimiento del padre. Lo que dijiste. Entonces, son distintos, ¿no? Son distintos. Entonces el niño se va haciendo también un registro, un backup de qué es lo que es este mundo que lo rodea, y empieza a experimentar, a conocer también desde la voz, ¿no es cierto?, desde las sensaciones. Y la verdad que en el cuerpo de una guagua o de un niño que está desarrollándose, todo eso es conocimiento. Todavía no tiene una forma de explicárselo, pero no por eso no es conocimiento, no es aprendizaje. ¿Sí? Entonces, para una mamá primeriza, maravilloso si puede estimular a su hijo o su hija en todo sentido, a acariciarlo, en el baño con el agua, el poder lavarle el pelo de una manera cuidadosa, en que vaya sintiendo esta conexión con su hijo o con su hija, y que vaya sintiendo qué es lo que le gusta, de lo que le desagrada, y también ayudándolo lo que desagrada, que muchas veces nos encontramos con niños que tienen más dificultades con ciertas texturas o ciertas cosas, que vayan pudiendo traspasar un poquito el límite, poquito a poco, a un ritmo que sea sostenible, sustentable, y que poco a poco el niño vaya como bajando las barreras para poder abrirse al mundo y al conocimiento. Justamente yo te iba a preguntar por cómo se puede promover el movimiento de forma respetuosa a las necesidades de cada niño y niña, y un poco ampliando, porque hemos hablado más bien como centrándonos en los primeros meses de vida, el primer año, extendiéndolo como a los niños un poco más grandes, ¿no? Mira, la verdad que los niños de preescolar son niños que están como esponjas, son edades fundamentales en el desarrollo. Bueno, todos los últimos estudios dicen la importancia que tiene esa etapa. Y en esa etapa los niños realmente son exploradores, son exploradores de todo. Y necesitan moverse, porque un explorador no puede solo con la visión explorar el mundo, o solo con la audición o quietos. Necesitan movimiento, necesitan tener contacto con lo que los rodea, y contacto también con el medio natural. Y en eso, la escuela y los colegios tenemos un formato que no ayuda a que eso pase. En general, los sentamos en sillitas, en mesas, con compañeros muy cerca, en espacios cerrados, y el niño entonces explora en un espacio muy reducido y muy, yo te diría, de una planificación bastante rigurosa, más rígida más bien. Y desde ahí efectivamente hay un conocimiento posible, pero también ese niño necesita una plaza donde ir a aprender a trepar, donde aprender a sentarse en la arena y sentir la tierra, donde poder correr libremente y que no le digan te vas a caer, te vas a ensuciar, te vas a... No llenarlo de temores o del no, porque no. ¿Ah? No, al contrario. Dejarlo, ¿cierto? Dejarlo. Por ejemplo, me acuerdo de una mamá en una plaza que le decía, no, que te vas a caer, no trepes, no trepes. Y entonces yo le dije, ¿por qué no le dices otra cosa? Te invito a decirle, si vas a trepar, cuídate, para que no te caiga. Pero es distinto a decir te vas a caer, a decir cuídate. Tú acabas de hacer una distinción muy importante, ¿no? Que quizás es súper necesaria a la hora de estar con niños y niñas, ¿no? Que es poder distinguir el temor, el miedo del cuidado, ¿no? Que muchas veces los adultos por como mantener este cuidado de los niños transmitimos temores, ¿no? Y entonces después ellos no se atreven a hacer otras cosas porque tienen miedo. Y que no es lo mismo a mantener esa hablando, protección, Maca, ¿no? y Natalia, de una edad en que, como dijiste tú, los niños son esponjas, o sea, ahí parten muchas cosas que después en la vida las van a seguir desarrollando. Así es, Me gustó lo que son edades muy marcadoras también, porque el movimiento, o sea, el cuerpo y el movimiento están asociados a emociones. Y esas emociones pueden ser muy positivas
y que abran posibilidades hacia la vida o que cierren, como tú bien decías. El miedo puede ser muy positivo en ciertas condiciones que requieren, porque eso también es natural en el ser humano, ¿no es cierto?, que requieren cuidado. Sin embargo, a veces les traspasamos nosotros los adultos miedos innecesarios a los niños, y los niños tienen mucho más habilidades de las que nosotros podemos pensar. Nuestro pensamiento a veces nos coarta y no son los niños. Los niños son libres y son naturales, y quieren vivir. Sí, sí, acá lo tenemos clarito y yo creo que nuestras auditoras y auditores lo tienen muy claro. Sí. Lo importante es que lo sepan todos. Así es. ¿Cómo crees tú que podría potenciarse esto que tú dices, por ejemplo, en la escuela, en los jardines infantiles? Estoy hablando de integrar el movimiento como una herramienta pedagógica. ¿Podría ser? Así es, mira, más que podría ser, y qué bueno que lo pone Julio, porque es fundamental integrarlo. Nosotros los seres humanos somos integrales. Y entonces si nosotros le damos solo a la parte cognitiva, vamos a ser muy cognitivos como cultura. Sin embargo, nosotros no somos solo seres del intelecto. Racionales, lógicos, sino que tenemos un cuerpo que necesita moverse para poder sentir. Y más que una herramienta, nosotros hablamos de habilidades. Son habilidades distintas que se integran unas con otras, porque el cuerpo también encierra las emociones. O sea, nosotros no es que las encierre, sino que las siente, las vive en este cuerpo. Entonces, está todo ligado, está ligado lo cognitivo, está ligado a lo corporal, está ligado a lo emocional y también está ligado al sentido, el para qué. ¿Qué es aquello que estoy aprendiendo? ¿Para qué serviría? Y en esto el ser humano completito aprende. Si no, dejamos espacio a que se aprenda de una manera o de otra, pero la verdad es que necesitamos que todo esto aparezca. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿cómo podríamos integrar eso a la sala de clase? Tenemos distintos contextos. Hay aulas muy chiquititas para muchos niños o aulas muy grandes para pocos niños, ¿sí? Hay distintos contextos. Sin embargo, el movimiento debería estar siempre presente a la hora de planificar en una clase. Y además los niños llegan muchas veces corriendo del colegio, del recreo, ¿no es cierto? Accesando y uno quiere meterlo a sentarse a la silla y a ver al pizarrón o al libro en la página 64. Y poco menos que nadie se mueva, ¿no? Nadie se mueva, nadie habla, y los pobres están accesando y están aspirando la gota gorda o les han pasado 1000 cosas en el recreo. Entonces, ¿cómo hacer eso? El movimiento lo que hace es llevarnos al cuerpo, y lo que el cuerpo hace es llevarnos al aquí y a la ahora. Por lo tanto, es importantísimo desarrollar habilidades que nos lleven al aquí y a la ahora y poder aprender mucho más eficazmente. Y en el caso de las casas, por ejemplo, porque estamos hablando del espacio escolar, ¿no? ¿Cómo la familia puede promover el movimiento? Porque también pasa eso, ¿no? Que los niños quieren investigar, quieren explorar, quieren moverse, saltan. Y los padres o los cuidadores lo que hacen es, quédate quieto, no te muevas, ¿por qué no lees un libro? O sea, ¿cómo podemos nosotros integrar también eso en la cotidianeidad también de la familia? No sé si puedo contar una anécdota personal. Sí, hazlo. Bueno, yo además de educadora diferencial soy mamá, y mi segunda hija era muy inquieta, o sea, es muy inquieta, ¿sí? Más desde chiquitita. Y resulta que ella tenía que aprenderse las tablas, y en el colegio que tenía que estar en un sitio quieto, tranquilo, sin nada, bien sentada, bien ordenada. Y de repente yo sabía que la Antonia, que es mi hija, necesitaba moverse. Entonces le dije, ¿sabes qué? Anda afuera, llévate las tablas y haz lo que tú quieras con eso, pero tú apréndetela. Y de repente la veo saltando y recitando las tablas, y saltaba y saltaba y saltaba, y así se las aprendió. Oye, lindo ejemplo. O sea, muy, muy impresionante. Estaba haciendo su tarea, exacto, digamos. Exacto. Y se estaba entreteniendo. Típico para un niño o una niña. Y es muy importante también mirar que hay niños que les sale más fácil lo cognitivo, que son más explicativos. Hay niños que son más relacionales y que les gusta en la relación con el otro aprender. Y hay otros niños que necesitan el movimiento. Y si tú lo paras, el niño no aprende. Hay niños que mueven el lápiz, mueven los pies, y los profesores tienden como a retarlos por la bulla, por lo que sea. Y la verdad que necesitan moverse. Y a mí eso me recuerda como el ritmo.
porque en realidad uno como que aprende con ritmo, y en realidad el salto, por ejemplo, en ese ejemplo, ¿no? O cuando uno aprende con canciones, también es otro movimiento, ¿no? Que así no es. sé. Ya no te interrumpo más, Julito. No. Es que yo lo que pensaba es que, Maca, a propósito de lo que habla nuestra invitada de lujo, porque por Dios que lo dice bonito, lo que decía Natalia, queremos invitarles a escuchar la nota que nuestra periodista Camila Betancourt hizo sobre cómo se puede trabar y apoyar en casa a promover el movimiento como herramienta del aprendizaje. Escuchemos. El movimiento es el reflejo de nuestro desarrollo y a la vez constituye las piezas que van a construir todas las habilidades posteriores que el niño o la niña van a necesitar. El concepto de movimiento significa diversidad de acciones que van más allá de correr o saltar. El movimiento es uno de los hilos conductores del desarrollo de niños y niñas. A diferencia de todo lo que el mundo pueda creer, el movimiento no es algo que los adultos deban enseñar, tal como lo comenta la educadora diferencial, especialista en desarrollo infantil temprano y psicomotrista, Catherine Quintana. Porque mucha gente cree que el movimiento y que las posturas y los desplazamientos que se adquieren durante los primeros 18 meses de vida, sobre todo, hay que enseñarlos. Ese es el primer mito. Todo lo que habitualmente en nuestra cultura se utiliza como herramientas de enseñanza de la motricidad está confirmado y validado en esta investigación que hizo la doctora Amy Pickler, que no es lo adecuado, apropiado, digamos, para esta etapa del desarrollo. Lo que se recomienda desde esta investigación y desde la propuesta pedagógica que hace la doctora Amy Pickler y su equipo del Instituto Loxi de Budapest, es que las niñas y los niños puedan estar todo el tiempo posible en una postura cómoda que ellas y ellos mismos puedan manejar con autonomía. Para desarrollar el movimiento en niños y niñas, los adultos deben disponer para ellos un ambiente que les permita explorar, conocer y moverse libremente. Natalia, estamos en una época en donde es común ver a los niños y a las niñas frente a las pantallas, ya sea la televisión, el celular, el computador. ¿En qué crees tú que perjudica el aprendizaje que los niños y niñas estén desde muy temprana edad expuestos a las pantallas? En varios sentidos, la verdad. Pero sí, puntualmente, y lo que por lo menos también promocionamos en Caserta que ocurra, o hacemos que ocurra, es que los niños, alejarlos de las pantallas. Creemos que el uso de las pantallas es inevitable. Sin duda que es un mundo que está lleno de pantallas. Sin embargo, quizás mirando el desarrollo de los niños, es poder acotar los tiempos, ¿sí? De frente a pantalla, y que las mamás y los papás sepan, y los niños sepan y acuerden cuál va a ser el tiempo frente a la pantalla. Nosotros estamos en una cruzada hace muchos años en Caserta, llevamos 18 años trabajando en ambientes abiertos en naturaleza, y vemos cómo los niños se comportan de una manera muy distinta en la convivencia. ¿Sí? Aprenden a convivir unos con otros, aprenden a conversar, a resolver los problemas, a mirarse entre ellos, a poder empatizar unos con otros. Y este contacto con la naturaleza los conecta con algo muy primal de ellos, ¿sí? Entonces, el llevarlo a las plazas, el poder tener contactos con la naturaleza misma, con el pasto, con las hojas, con las flores, con los árboles, ayuda a que estos niños también miren otra cosa que no sean estas pantallas. Y es fundamental, ¿por qué? Porque también permite que los profesores vean a los mismos estudiantes desde una perspectiva totalmente distinta. El hiperactivo funciona distinto en un medio natural que en la sala de clase, como regularmente lo ve. Sí. Y así se enriquece la relación entre profesores y niños. Quiero aprovechar lo que tú dices en el sentido de que uno sabe que en los colegios a niños y niñas que son diagnosticados por hiperactividad constantemente, se les piensa que están como fuera del círculo. ¿Crees que hay no sé, una manera mal de ver a un niño o una niña que es hiperactivo? Yo creo ¿O que es normal? Yo creo que es una manera de explicarse un movimiento de un niño, o la señal que el niño da al moverse. Por lo menos como educadora diferencial me ha tocado diagnósticos errados frente a eso, a veces bien, a veces errado, en el sentido de que hay niños que se mueven mucho
porque tienen a la base un problema más emotivo, más emocional. Y entonces son tildados o etiquetados como niños hiperactivos. Sin embargo, nosotros los adultos no hemos sido capaces de ir más al fondo del problema, y vemos lo etiquetamos a veces rápidamente, ¿sí? Y también me incluyo en esto, en que necesitamos hilar mucho más fino en eso, porque es distinto un niño que se mueve porque necesita moverse a porque hay un problema emotivo detrás que lo hace moverse. Gatilla que se mueve, exacto, claro. Que está tratando de expresar algo que de otra manera no sabe cómo expresarlo. Y eso nosotros lo vemos en nuestros parques, que son parques que están hechos para educación, son contextos educativos en que nosotros son como medios naturales donde hacemos eso y de verdad miramos estos distintos contextos, ¿sí? Es que, mira, me quedé un poco pensando en la pregunta sobre las pantallas, ¿no? Y que los niños pasan mucho tiempo frente a las pantallas y cómo los niños escogen, cuando tú les presentas la posibilidad de salir de la pantalla por algo más entretenido, que probablemente tenga que ver con movimiento, salir a explorar, ellos escogen eso otro. O sea, lo que se sabe es que en realidad lo que causa daño no es la pantalla en sí, lo que causa daño es que el niño, al estar ahí, pierde la posibilidad de hacer otras cosas. Y sobre lo del diagnóstico de hiperactividad, claro, como decías tú, probablemente hay un sobrediagnóstico porque en estas condiciones en las que estamos, donde esperamos que los niños estén quietos, claro, cualquier niño que se mueve podría ser diagnosticado por hiperactividad. Claro. Y otra cosa es también ese movimiento que expresa otra cosa un poco más profunda, más de fondo, sí. Que en rigor tampoco tenemos el espacio en las condiciones que estamos para que ellos se expresen, que es lo que ustedes han observado que sucede en la naturaleza, donde ellos de alguna manera también se regulan, ¿o no? Eso es lo que... Sí, lo primero es que los adultos estamos para mediar lo que es el uso de pantallas también. O sea, no podemos dejar que un niño acceda libremente todo el tiempo, porque sabemos que también se pierde de mucha riqueza. Exacto. De estar todo el tiempo en eso. Y por otra parte, nosotros vemos que la hiperactividad baja cuando un niño realmente tiene espacio para correr, para moverse, y a veces son los más concentrados en lo que nosotros proporcionamos dentro de Caserta y lo vemos súper enfocado. Entonces, y el profesor se como que se asombra y se alumbra y dice, pero ¿cómo? ¿Y este niño que yo no lo puedo manejar en la sala? Aquí es el que más participa, el que más pregunta, el que más quiere. Entonces vemos eso y por lo tanto hay una pregunta de fondo. ¿Qué estamos haciendo los adultos frente a esto que estamos observando y mirando? La educación no está siendo suficiente para dar respuesta a los niños de hoy. Y nosotros tenemos por eso hemos armado una propuesta. Tenemos una escuela hoy día en que queremos compartir lo que hemos ido aprendiendo durante estos 18 años en Caserta y poder compartir con directores, con profesores, con personas del ámbito educativo, psicólogos, todos aquellos que quieren aprender que efectivamente el ser humano es integral. Es un ser que tiene emociones, lenguaje, tiene cuerpo, movimiento y tiene además sentido, un para qué. Yo pondría unos letreros así con lo que estás diciendo tú. Y que ojalá todos podamos entender eso. Correcto. Y hacer lo posible en la educación de hoy, que realmente lo necesita. Algo personal, quedamos con gusto a poco. Ay, el tema da para mucho más. Sí, Queremos niños que lo pasen bien, que disfruten su época, su etapa. En Caserta tenemos esa visión, el bienestar y felicidad. Queremos agradecerte, Natalia. Estuvo con nosotros esta mañana de sábado, Natalia Infante, directora de formación de la Fundación Caserta, que nos acompañó y muy, pero muy bien. Maca. Bueno, antes de terminar, solo dejar la invitación para que envíen sus opiniones y consultas al correo electrónico creciendojuntos@cooperativa.cl. Y ha sido un gusto acompañarles. En 7 días más estaremos juntos aquí en este programa que nos ayuda a todos porque se trata de la familia. Felicidades, que lo pasen bien. Chao.